Démosle gracias a nuestro buen Dios, porque Él es santo, santo es el Señor, porque Él es y será para siempre, porque Él es benigno, porque Él es bendito, poderoso y majestuoso. Para Él siempre sea la gloria, la honra, la alabanza, porque el poder está en Él, porque para siempre es su majestuosidad. Dígale, oh Señor, cuál grandes son tus maravillas, cuál grande es, Señor, tu verdad. Levantémonos hoy delante de Él y digámosle, Señor, aquí estoy y quiero que tú hagas de mí, Señor, una nueva vida, que tú hagas en mí, Señor, ese nuevo parecer, que tú hagas en mí, Señor, tu gloria, que tú me llenes, Señor, de toda verdad, porque la sabiduría es tuya, Señor, porque tuyo es el poder, porque hoy sea la gloria, hoy sea la alabanza, hoy sea el que está sentado en el trono, al Santo de Israel, aquel que es el León de Judá, al verdadero Dios, al único, aquel que reina por los siglos de los siglos, aquel que tiene poder, aquel que tiene autoridad, aquel que te ha dicho, no te preocupes, yo te sustento con la diestra de mi justicia, aquel que en todo momento y en todo lugar, entonces te va a guardar, porque Él me ha dicho, mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. Así que dígale, Señor, delante de ti estamos, delante de tu presencia hoy, delante de ti, Señor. Hoy nos hemos llenado de todo lo que es tuyo, de tu poder, de tu gloria, de tu majestuosidad, Señor. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso, de los inicuos, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Porque fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Por eso dígale hoy, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra hasta del Jordán y de los Hemonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro y la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Así que dele gracias hoy al Señor, porque Él es bueno y para siempre son todas tus bondades, para siempre son todas tus misericordias. Dele gracias, porque Él es y será para siempre el Dios de la verdad. Lo voy a invitar que oremos por su casa para que empecemos este tiempo. Dígale, Señor, yo oro por mi casa, este lugar que es casa de oración, puerta del cielo. Hoy oro por mi casa donde la presencia del Espíritu Santo está. Hoy oro por todos los que están en este lugar, aún, aquellos que están dormidos aún. Entonces dígale, Señor, oro por ellos. Oro por aquellos incrédulos. Oro por aquellos que todavía no te tienen en el corazón, Señor. Porque yo y mi casa te serviremos. Porque mi casa será una casa de oración. Porque mi casa será una casa donde te alabe y te adore, Señor. Hoy bendigo a mi familia, porque mi familia es una misión posible, Señor. Gracias. Y ahora toma mis oídos, toma mi corazón, para que tu palabra, Señor, sea para mí ese ungüento, esa vida para el día. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días a los que estamos acá en América. Buenas tardes a los que están en Europa y en Asia. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde, una palabra que me dará vida para realizar todas esas actividades que puedo hacer durante el día. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de la semana. Estamos hablando del poder del Evangelio, la serie El poder del Evangelio. Y vamos a continuar entonces con las palabras preciosas de Dios. Recuerde que ayer hablábamos de 3 cosas que debemos de tener para que esa palabra preciosa crezca en nosotros, para que esa palabra preciosa haga transformación en nosotros. Primero, es que yo tengo que tener una seguridad en Dios, confiar en Dios.
La segunda, que mi corazón tiene que estar dispuesto a recibir el impacto sobrenatural del amor de Dios, ese amor que transformará mi vida. Y la tercera, permitir que esa callosidad que yo tengo en el corazón se aparte de mi vida, me abandone, alejarla, ese resentimiento, odio, frustraciones, no me permiten experimentar una sanidad completa de la palabra del Señor. Vamos a continuar, entonces lo voy a invitar a que usted vaya hoy al vaya a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué es preciosa la palabra de Dios? Dice en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Bueno, Dios habló directamente a Moisés y a Josué, pero durante los 3 siglos del gobierno de los jueces, la voz de Dios empezó a escasear. Quiere decir, la voz de Dios empezó a desaparecer, ya no daba instrucciones al pueblo de Israel. Recuerde que está el libro de Moisés, el Señor le habló hasta el libro de Deuteronomio, después de allí le entregó la posta a Josué. Josué fue el hombre que llevó la conquista a la tierra prometida. Y vino una etapa de los jueces, donde estuvo como juez Débora, estuvo el mismo Samuel. Pero en ese tiempo entonces empezó a escasear lo que era la palabra del Señor. Entró en una decadencia espiritual todo el pueblo de Israel. Quiere decir, empezaron a vivir momentos de angustia. Y si lo comparamos con nuestra vida de hoy, la vida actual, hoy estamos pasando una decadencia espiritual. Hoy hay muchos cristianos, pero hay decadencia espiritual. Hoy hay mucha gente, hay muchas congregaciones. Cuando usted entra a la página oficial del Ministerio del Interior, donde nosotras las congregaciones nos registramos, aparecen alrededor de unas 8,000 iglesias. Hay una estadística de 2.5 de iglesias se registran al día. Es decir, hay muchas doctrinas, muchas congregaciones, pero la palabra de Dios escasea. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones están buscando recibir recompensa, no llevar esa palabra de Dios que es un fruto precioso, que es un fruto agradable. Nos ha dado vergüenza evangelizar, nos da vergüenza compartir de Cristo, nos da vergüenza entonces decir que somos cristianos, nos escondemos atrás de la tecnología, ¿sí? Pero bueno, entonces en ese tiempo, a partir de esos 3 siglos de gobierno de los jueces, la palabra de Dios empezó a escasear. En el tiempo de Elí, recuerden que Elí era el sacerdote en el pueblo de Israel. Estos sacerdotes, Elí, no dio el valor y la honra necesaria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Observemos la actitud de los hijos de Israel o la actitud de los hijos de Elí que se mostraban. Hay una referencia también en el capítulo 17-18 de Jueces, donde habla de un hombre que se llamaba Micaía. Esto llevaba a una perversidad, o como el corazón de los hijos de Benjamín se corrompió en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Todos estos hombres entonces negaban lo que era la presencia, negaban escuchar la palabra de Dios.
eran ávaros, preferían entonces el mundo que todo lo que tenía que ver con el Señor. Por ejemplo, esa historia de el levita, la concubina del levita en el capítulo 19-20, ella es violentada por el pueblo de Benjamín. Toda la noche la violentan los hombres. Entonces después la dejan muerta, pues fue violada, ultrajada. Y aquel levita lo que hace es partirla en pedazos y repartirla por las 12 tribus de Israel. Y ahí entonces ya viene una guerra, porque los hijos de Dan quisieron ir a vengar la muerte de aquella mujer. Entonces, cuando nosotros despreciamos esa preciosa palabra, empezamos a vivir en las concupiscencias de una vida natural. Empezamos a degustar lo que es malo. Se nos olvida vivir en la presencia de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a adorar lo que no sabían, lo que no se podía. Empezaron a hacer terafines, empezaron entonces, tanto así que Micaías compró el servicio de un levita para que fuera sacerdote en su casa. Cuando yo no le doy el valor a la palabra de Dios, cuando yo no la tomo, cuando yo no tomo este libro de la ley, cuando yo no medito en él, cuando yo no lo llevo entonces a ver esa importancia que ella tiene en mi vida, yo empiezo a corromperme. Mi corazón empieza a hacerlo mal. Si hoy vemos, hoy la sociedad está corrompida. Usted ve feminicidios, usted ve homicidios contra los niños, el hombre cambió su naturaleza, y así ellos quieran decir que no lo es, están violentando la palabra de Dios, lo que dice en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 15, porque cambiaron la naturaleza de Dios por las concupiscencias del hombre. Ahí dice la palabra del Señor, que como ellos lo abandonaron, entonces los dejó a sus corazones perversos. Las mujeres perdieron el uso natural, los hombres se acostaron con hombres. Y eso es palabra de Dios. Mucha gente no lo quiere ver porque sus corazones son perversos, porque sus corazones cambiaron la verdad de Dios, la plenitud de Dios, cambiaron la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no están viendo lo que es la palabra preciosa. Estamos viviendo entonces para hoy, para vivir en un tiempo que hoy dice la Biblia, que es como la neblina. Hoy está y al momento desaparece. Esa es la vida. Pero nosotros no queremos entender que el propósito de Dios es que nosotros tengamos una vida eterna, una vida sobrenatural, una vida que nos lleve entonces a experimentar un gozo, pero no una vida que sea pasajera. Recuerde que usted y yo somos en esta tierra peregrinos. Todo es pasajero. Pasajero. Esta semana, el domingo, cuando íbamos hacia Cali a la reunión, allá en la sede del CANEI, nos encontramos un accidente lamentable ahí bajando Villas al frente de la cementera. Un accidente entre un tractocamión y una motocicleta. Lastimosamente, la persona que conducía la motocicleta perdió la vida. Probablemente iba a trabajar en ese momento, probablemente iba de alguna fiesta, probablemente se iba a congregar. No sabemos qué pasaba para dónde iba la persona, pero hasta ahí llegó su vida. ¿Cuántas veces no vamos a tener tiempo de arrepentirnos, sino que nos llega la muerte de un momento a otro? Por eso yo tengo que estar al día con el Señor. Yo las cosas de Dios no las puedo tener, más adelante las consigo, no. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensó que tenía mucho tiempo para encontrarse con Dios. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros. Mire, la vida, recuérdelo, es como la neblina. Hoy está y mañana no. Nadie tiene un contrato firmado de cuántos años va a vivir. Si ustedes no se dan cuenta de algo,
que los casos de cáncer han aumentado en abundancia. Enfermedades, por ejemplo, ahora hay la virosis que está dando, esa gripa tan fuerte. ¿Por qué? Porque cada día vienen más y más plagas. ¿Por qué? Por el corazón duro del Señor, del hombre hacia el Señor. Ese corazón que lo está viendo, esa palabra preciosa. Entonces, cada día, mire, cuando se torna una escasez en la palabra de Dios, el pueblo empieza a padecer los efectos, los cuales dan una aridez espiritual. ¿Sí? Usted ve hoy cantidad de personas en depresión, en ansiedad, en angustia, en temor, están con deficiencia mental, una cantidad de cosas, esquizofrenia, todo. Y usted les comparte de Dios, no, yo no quiero saber nada de Dios. Pero lastimosamente están pasando esta necesidad. Lastimosamente no se dejan ayudar. La mejor solución para una depresión, la ansiedad y la angustia es la palabra de Dios. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo fui sano de una depresión bastante severa a través de la palabra de Dios. Refugiarme en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, leerla, escucharla, oírla todos los días. La palabra de Dios me llevó a sanidad. Nunca me tuve que tomar un medicamento, porque Dios a través de su palabra me sanó. Entonces, hoy es el tiempo de volver a esa preciosa palabra. Esa palabra que entonces en el tiempo de Samuel, esas visiones fueron desapareciendo y el pueblo entonces entró en un quebranto y en idolatría. La palabra de Dios es preciosa debido a su valor. ¿Sí? La palabra de Dios es propia y se caracteriza de las cosas que expresan por sí misma, no depende de las circunstancias. Quiere decir, el pueblo de Israel desechó la palabra de Dios, no le dio el valor. La palabra de Dios no mengua, la palabra de Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Fue el pueblo de Israel el que la desechó, no fue Dios desechando al pueblo. Dios nunca ha desechado a nadie. Aún en el momento que Adán y Eva pecaron, el Señor vino a cubrir su desnudez con delantales. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Y nosotros no entendemos que tenemos a un Dios misericordioso que nos ama, que aún nosotros rechazándolo, poniéndole barreras, Él viene a amarnos. Él viene a estar con nosotros. Él viene entonces a decirnos, es que yo estoy contigo. Usted cuando lee Génesis capítulo 3, en el versículo 13, Adán y Eva le dijeron, Señor, es que nos dio pena porque estábamos desnudos. Y Él les dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces viene y dice que el Señor hace delantales, o en otras Biblias dice correas, de hojas de higuera y los cubre. ¿Sí? De piel, Él los cubrió su desnudez. Él no los desechó. Él no les dijo, bueno, ustedes pecaron contra mí, alejaos de aquí, no los quiero volver a ver. No. Escogió esas pieles y cubrió a Adán y a Eva. Y después en el versículo 15, entonces empieza un plan de restauración y de salvación para el mundo. El protoevangelio. ¿Por qué? Porque Dios te ama incondicionalmente. Recuerde, Dios nunca te ha desechado. Nosotros desechamos a Dios. Nosotros nos apartamos de Dios. Pero Dios nunca te va a dejar. Dios nunca se va a apartar de ti. Lo que pasa es que Dios es un Señor. Está esperando que tú le abras la puerta. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Él está en la puerta. Él es un caballero.
está esperando que usted abra. No deseche la preciosa palabra. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que miel y que la que destila del panal. Eso dice la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra como en el que haya hecho muchos despojos. La palabra de Dios es dulce para nuestra vida. La palabra de Dios tiene un precio alto de santidad para nosotros. Nos libra. La palabra de Dios entonces te da ética. ¿Sí? A través de la palabra de Dios somos amonestados, ¿sí? Cuando no tenemos los principios de vida, cuando necesitamos que el Señor nos corrija. El Salmo 19:11 dice lo siguiente. Salmo 19:11. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Y en el capítulo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, hoy Dios le está diciendo, mira, guarda todos mis dichos en tu corazón para que no transgredas la ley, para que no transgredas esa santidad que yo te he colocado. Recuerda que nosotros pecamos después de haber recibido a Cristo en conciencia. Lo hacemos voluntariamente, porque Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Dios te ha puesto entonces la templanza, porque tienes el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos después de haber recibido a Cristo, estamos haciendo doble pecado, porque ya conocemos la verdad de Dios, ya sabemos que es malo, ya sabemos que entonces estamos haciéndolo a través de ¿qué? De nuestra voluntad. Los invito a orar en esta mañana y que esta preciosa palabra, el poder del Evangelio, sea hoy en nosotros. Amado Dios y Padre nuestro, hoy queremos darte gracias y pedirte, Señor, que tu preciosa palabra venga a mí, porque hoy puede ser que estemos como en el tiempo de los jueces, Señor. La palabra tuya escasea. Ya no hay visión con frecuencia. Nos hemos olvidado, oh Dios, de la preciosa palabra, de aquella palabra que tú has colocado para que me amoneste, para poder que yo guarde el galardón, porque en mi corazón he de guardar los dichos para no pecar contra ti, para estar delante de tu presencia. Bendito es el Dios de Israel que me ama con tanto amor, aquel que no me ha desechado, aquel que no me ha dejado, sino que me ha cubierto mi desnudez, ha cubierto mi pecado, mi vergüenza. Él la ha cubierto a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de su precioso Hijo. Ahora, oh Dios, dígale, Señor, que tu preciosa palabra para este día sea bendita, bendita y bendita en mí, Señor. Y que haga conmigo conforme a tu gracia y a tu misericordia, para que me convierta en esa persona que tú tanto quieres, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros el resto del día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, antes de finalizar, les recuerdo que hoy es nuestra reunión Vida de Damas a las 7 de la noche. Esperamos a todas las damas de otros países y ciudades conectados. Yo toco presencial. Un abrazo y que el Señor abra los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Les amamos mucho. Chao.